Muy buenos días, niños y niñas. Bienvenidos y bienvenidas a la semana 21, día 4. Estaremos trabajando en el área de comunicación de quinto grado de primaria. Recuerden que la experiencia de aprendizaje de esta semana es compartimos recuerdos significativos en familia. La actividad que trabajaremos el día de hoy es escribimos nuestras anécdotas, parte 1. En la actividad de ayer, elaboraste una entrevista y la realizaste a tus familiares para recoger anécdotas significativas relacionadas con la vida familiar o de la comunidad. Hoy empezarás el proceso de escritura de las anécdotas que más te gustaron. Nuestra meta de aprendizaje es planificar la escritura de anécdotas sobre momentos agradables que nos motiven a seguir juntas y juntos en familia. Vamos a empezar. Cuando entrevistaste a tus familiares, los viste recordar y revivir diferentes momentos que estaban guardados en su memoria. Posiblemente mostraban expresiones de sorpresa o nostalgia, o recordaban a las personas con quienes vivieron aquellos momentos. Esto es así porque recordar siempre conlleva volver a vivir. Para iniciar la actividad de hoy, te invitamos a leer y recordar información sobre las anécdotas. Veamos las características que tienen las anécdotas. Primera característica, son relatos breves, tienen inicio, nudo y desenlace. Desarrollan una secuencia de acciones y presentan personajes, lugar y tiempo en que suceden los hechos. Las anécdotas pueden ser orales o también escritas. Se diferencian en que las orales son más naturales, espontáneas y sencillas, y en ellas se emplean gestos, movimientos corporales y diferentes tonos de voz, mientras que en las escritas se utilizan recursos como conectores o signos de puntuación para poder transmitir las ideas de acuerdo con el orden y el ritmo de la narración. Debemos saber que para transmitir las anécdotas que nos contaron nuestros familiares tenemos que planificar cómo desarrollaremos la narración y de qué manera daremos a conocer las emociones y los sentimientos que expresaron mientras las contaban. Vamos a planificar. Selecciona 3 de las anécdotas que recopilaste en las entrevistas a tus familiares. Recuerden que estas anécdotas ya las tienen escritas ustedes el día de ayer, lo han trabajado. Elabora en tu cuaderno o en una hoja de reuso el siguiente mapa semántico y responde a las preguntas. Recuerden, chicos, que tienen que copiar este mapa semántico en su cuaderno y responder a las preguntas planteadas. Es un plan de escritura. ¿Qué escribirás? Escribirás anécdotas de tus familiares. ¿Para qué escribirás? Vas a responder tu pregunta. Primero vas a reflexionar. ¿Para qué lo vas a hacer? ¿Quiénes leerán tus anécdotas o las anécdotas que tú has recopilado? ¿Y qué fuentes utilizarás? Recuerda que las fuentes van a ser las personas que te han contado su historia. Lee esta pregunta y responde oralmente. ¿Por qué seleccionaste esas 3 anécdotas? Recuerda que vas a seleccionar solamente 3 anécdotas de las que recopilaste ayer y vas a responder a esta pregunta. Puedes volver a leer tus anécdotas recopiladas para que puedas dar tu respuesta coherentemente. ¿Por qué las has seleccionado? Ahora lee el texto Secretos de Familia. Durante la lectura, observa con especial atención lo siguiente: el título de la anécdota, la extensión de la anécdota, la estructura de la anécdota, quiere decir su inicio, su nudo y el desenlace, la forma de la presentación y la organización de las ideas, las acciones directas, sorpresivas y espontáneas, los recursos que se utilizan para mostrar la situación anecdótica y por último el lenguaje empleado. Aquí está el texto y vamos a leer el título. El título general de este texto es Secretos de Familia y están incluidos
2 anécdotas y cada anécdota tiene su título personal. Dice, el queque para extraterrestres. Y la otra anécdota, los tesoros del primo Tom. Que analicemos la extensión también de cada anécdota. ¿Serán largas los textos? No, ¿cierto? Porque una de las características de las anécdotas es que es un texto corto. Vamos a leer el siguiente texto. Secretos de familia. Primera anécdota, el queque para extraterrestres. A mi abuelita Antonia le encantaba que vinieran a visitarla. No le importaba que la casa se llenara de gritos, bulla y caídas estrepitosas. Una noche, cuando la visitaban mis tíos y primos, se fue la luz. Los primos más pequeños se asustaron mucho, especialmente Abel y Renato. Todos se pusieron tristes porque ya no podían jugar. Para alegrarlos, ella les preparó un queque. La ayudaron mi tía Rosa y mi tía Dulia. Después de esperar tanto, el queque estaba listo. Cuando cortaron la primera rebanada, grande fue la sorpresa al ver lo verde que era por dentro. Mi abue moría de vergüenza. Ella había confundido la harina preparada con la harina de habas verdes. A mi tío Lucho se le ocurrió decir que ese era el queque para extraterrestres, una receta secreta de la abue Antonia. A partir de ese día es el postre más popular en la familia. Segunda anécdota, los tesoros del primo Tom. Hace 6 años, mi tío Toño fue a trabajar a la selva como policía. Luego lo alcanzaron mi tía Danixa y su hijo Tom. Este tenía 3 años y disfrutaba mucho del paisaje y los animalitos. Mi tía le había regalado una cajita para que guarde sus tesoros, piedritas, juguetes, hojas de árboles y todo lo que Mi tía le había regalado una cajita para que guarde sus tesoros, piedritas, juguetes, hojas de los árboles y todo lo que él apreciara. El día en que debían regresar a Lima, alistaron todo. Tom no quería dejar su cajita. La sorpresa de mi tía Dani fue única cuando, al destaparla, encontraron una familia de salamandras. Las tenía ya varios meses. Las alimentaba sin que mis tíos lo supieran y las guardaba debajo de su cama. Finalmente, Tom dijo con carita triste, no quiero dejar a mis tesoros. Mis tíos rieron y junto con él le encontraron un hogar. Veamos entonces y analicemos las partes que tiene cada anécdota. Inicio, nudo y desenlace de la primera anécdota. El inicio, el nudo y el desenlace de la segunda anécdota. Como habrás confirmado a partir de la lectura, las anécdotas presentan las siguientes estructuras. El inicio es la parte donde te explica cómo empieza la anécdota. El nudo es la situación o el hecho anecdótico. 3. Desenlace. ¿Cómo termina el hecho anecdótico? Es por eso que nosotros hemos separado en la diapositiva anterior las partes de la anécdota. Este es el inicio de la anécdota. Por eso es que está separado de color rojo. Recién da una introducción para la anécdota o el hecho anecdótico que está encerrado de color azul. Y por último, te da un final, ¿no? Una finalización del hecho anecdótico. Igual en la segunda anécdota, los tesoros de mi primo Tom. También, ¿no? Tiene su inicio que está encerrado de color rojo, nudo de color azul y el desenlace donde nos da ya la finalización del hecho anecdótico.
Luego nos dice que asimismo posee una secuencia de hechos. Las secuencias de hechos son las secuencias de las acciones que han venido ocurriendo en la historia. Por ejemplo, tenemos aquí esta cajita que nos va a dar un ejemplo de secuencia de hechos. Visitaron a la abuela Antonia. Se fue la luz. Los primos dejaron de jugar. La abuela y las tías prepararon un queque. Cortaron el queque y estaba verde por dentro. El tío Lucho lo llamó queque para extraterrestres. La secuencia de hechos les servirá a ustedes para que al escribir las anécdotas que han recopilado, lo hagan de esta manera. Elijan el orden en que van a contar los hechos y luego lo van a agregar a través de palabras enlaces o conectores. Los hechos que se presentan en la anécdota deben estar unidos por conectores, ya que estos ayudan a enlazar y relacionar las ideas y los párrafos. Los conectores más utilizados son los siguientes. Luego, entonces, enseguida, de verdad que, mientras tanto, de modo que, en conclusión, por esta razón, por tanto, por lo tanto, por ello, porque, así que, de suerte que, en consecuencia, después de ahí, por consiguiente, antes de, más tarde, debido a esto, finalmente. Ejemplo. Todos se pusieron tristes porque ya no podían jugar. Como ven, la palabra que enlaza a las oraciones es ¿por qué? El por qué es un conector que va a ayudar a enlazar dos ideas. Todos se pusieron tristes, ya no podían jugar. Y lo enlaza con un por qué. Todos se pusieron tristes porque ya no podían jugar. De la misma manera, ustedes pueden utilizar los diferentes conectores que se les da de ejemplo a la hora de narrar sus anécdotas, pueden utilizarlo. Por otro lado, podemos observar ciertos recursos que sirven para dar a conocer las emociones y los sentimientos de los personajes. Por ejemplo, descripciones. No le importaba que la casa se llenara de gritos, bulla y caídas estrepitosas, ¿no? Esa es una descripción de algo que está sucediendo. Y esto te va a narrar una emoción. Quiere decir que la abuela estaba feliz, contenta de que haya ruido, bulla y que sus nietos estén jugando en su casa. Signos de puntuación que denotan emociones. Por ejemplo, los signos de exclamación, los signos de interrogación, los puntos suspensivos y los paréntesis, que nos va a ayudar bastante a entender mejor el texto escrito. Y las expresiones, con un grado de exageración. Mi abue, ¿no? Esa es una expresión que nosotros utilizamos. En vez de decir abuela, abue, con cariño, ¿no? Luego, por ejemplo, una expresión exagerada. Moría de vergüenza. En realidad, la abuela no estaba muriendo, ¿no? Sino que es una expresión que te va a denotar una exageración, que nosotros la entendemos al momento de leerlo. Estaba demasiado, muy avergonzada. Para las anécdotas que escribirás, considera lo siguiente. Considera un título atractivo, que recoja lo que tienen en común las anécdotas, como en el texto. Por ejemplo, secretos de familia. Recuerden que en secretos de familia teníamos dos anécdotas contadas, ¿no? Dos anécdotas de la familia. Y como título principal eran secretos de familia. ¿Tú qué vas a hacer? Vas a crear también un título atractivo para encerrar, según el tema que has elegido,
y vas a poner el título que encierren tus 3 anécdotas elegidas. Por ejemplo, yo estoy poniendo otro tema aquí, ¿no? Un título especial, Mi familia en Navidad, ¿no? Y de repente voy a escribir 3 anécdotas que sean exclusivas o temas que hayan sucedido o hechos anecdóticos que hayan sucedido justo en la época de Navidad. Es por eso que yo le he puesto como título Mi familia en Navidad. Pero el título que tú le deseas poner a tus anécdotas queda a criterio tuyo. Que cada anécdota tenga un título propio y distinto contenido. Son 3 anécdotas como mínimos y cada una debe tener su propio título. Recuerden, chicos, que ustedes han recogido 3 anécdotas distintas de 3 familiares distintos. También van a colocar una introducción motivadora que invite a la lectura. Por ejemplo, en el texto se coloca: cada vez que mi familia se reúne, compartimos anécdotas graciosas o curiosas, ¿no? Este es otro ejemplo que yo les he querido agregar. En cada Navidad, y lo he puesto de acuerdo al título que yo le he colocado a mis anécdotas. En cada Navidad, momentos especiales que pasamos en familia, siempre tiene que suceder algo. Este es un ejemplo de cómo escribir una introducción que motive a la persona a leerlo, porque te va a dar ganas de conocer cuál es ese hecho anecdótico que ha sucedido en cada Navidad. Ustedes también pueden escribir una introducción que llame a la reflexión y a la lectura, que a la persona que va a leer tu texto lo enganche y le dé ganas de leerlo y conocer más de tu texto. Tiene un lenguaje sencillo, con un tono de humor y gracioso. Por supuesto, los hechos anecdóticos o las anécdotas siempre se cuentan con el fin de que las personas que lo escuchan sientan un poco de alegría, lo cuentan con humor, porque son acciones que a veces a nosotros en su momento quizás nos ha ocasionado vergüenza, pero luego lo contamos para reírnos, pues, ¿no? de lo que nos ha sucedido. En tu cuaderno o en una hoja de reuso, elabora la siguiente lista de cotejo. Si es necesario, reajusta tu planificación. Recuerden, chicos, que lo que hemos elaborado hoy día es la planificación. ¿Qué título le vas a poner? ¿Qué anécdotas has elegido? ¿Cuál va a ser el orden? Quizás las partes de las anécdotas, cómo lo vas a escribir, la introducción que vas a colocar en cada anécdota y cómo vas a finalizar también. O sea, todo esto, lo que hemos hecho hoy día, solo es una planificación que nos va a ayudar para el día de mañana redactar nuestras anécdotas y hacer la presentación de nuestro texto escrito. Vamos a marcar y a revisar nuestra planificación a través de estos criterios de aprendizaje. Recuerden, chicos, que todas tus respuestas deberían de salir que sí lo has hecho. Si alguna de tus respuestas sale que no, ve nuevamente a tu planificación y hazlo, elabóralo, trátalo de corregir para que todo salga perfecto. Vamos a leer los criterios. ¿Elegiste las anécdotas? Sí, elegí 3. En la selección, ¿tuviste en cuenta el propósito, contar un recuerdo familiar o de tu comunidad? Por supuesto, eso es lo que he tenido que hacer al inicio. ¿Sabes por qué las has elegido? Sí, yo sé por qué las elegí, ¿no? Porque son parte importante de mi familia. Elegiste tus o tú destinatarios
¿A quiénes van a ir dirigidos? ¿Los elegiste? Sí, yo los he elegido porque yo quiero contárselo para mi familia, para mis amigos, para mi profesora de repente, ¿no? Sí, lo elegí a mis destinatarios. ¿Tienes la información organizada y los títulos que colocarás? Sí, lo he organizado. He agregado el título, ya he seleccionado lo que voy a escribir en la primera parte, ya he agregado también como inicio, cómo va a ser mi final. También he organizado qué anécdota va a ir primero, segundo y tercero. Todo eso lo tienes que haber organizado.